Mis amados hermanos, en el año de 1924, Gran Bretaña participaría en las Olimpiadas que se realizarían en París ese mismo año. Francia, en París, Francia. Y uno de sus principales figuras, uno de sus principales representantes para estas Olimpiadas era un atleta y un jugador de rugby, corredor él, quien además era hijo de misioneros escoceses que recién había llegado de la China a Inglaterra para completar sus estudios. Su nombre era Eric Liddell. Él participaría en la competencia de los 100 metros planos. ¿Saben ustedes cómo se llama al ganador o vencedor en esta competencia? Ese se corona como el hijo del viento. Así se conoce al ganador de los 100 metros planos. Así que Eric Liddell participaría en esa competencia y era uno de los opcionados a llevarse la presea dorada y a convertirse en ese año en el hijo del viento. Sin embargo, algo impedía que Liddell corriera el día que se iba a desarrollar la carrera. Y no era que estuviera lesionado o que tuviera alguna otra situación física que impidiera su competencia, sino que la competencia se desarrollaría en domingo. Comprometido como un cristiano fiel, manifestó que no participaría en una carrera en ese día porque iba en contra de sus principios y de lo que él había aprendido en cuanto a la palabra del Señor. Y esta decisión no fue sin críticas, pero como el cronograma ya se había publicado varios meses antes, su decisión se tomó mucho antes de los Juegos. Luego de unas semanas se le informó que podría participar en otra carrera que sería llevada a cabo en otro día, de manera que Liddell pasó varios meses intermedios a las Olimpiadas, entrenándose para la competencia de los 400 metros planos. Era mucho más exigente lo que recorrería entonces en esa mañana. En la mañana de esa final olímpica de los 400 metros planos, Liddell recibió un papel doblado que había sido regalo de uno de los masajistas del equipo con el siguiente mensaje. En el Antiguo Testamento dice: el que me honra, lo honraré. Te deseo el mejor de los éxitos siempre. Así que Liddell recibió estas palabras sabiendo a qué hacía referencia y conmovido porque alguien confiara en él, así como lo había hecho su entrenador, corrió la carrera. La historia cuenta que Liddell no solo ganó la competencia en una categoría en la que no era para nada opcionado, no era el favorito, sino que además también rompió varios récords en ese momento, el récord mundial y el récord olímpico, con un tiempo de 47.6 segundos corriendo esa carrera. Su historia es retratada en una película que hemos mencionado en otras ocasiones, Carros de Fuego, y si alguien quiere enseñársela a los niños, la serie infantil Antorchas, de La Voz de los Mártires, tiene una película, tiene un corto sobre la historia de este hombre, sobre Eric Liddell y su fe. Su testimonio, mis amados hermanos, el testimonio de este hombre, de Eric Liddell, es una imagen de lo que para nosotros debería ser el día de reposo. ¿Cómo deberíamos considerarlo nosotros? Sin embargo, no creo que esa sea nuestra misma devoción si estuviéramos en un dilema similar. Tal vez nosotros sí negociaríamos el participar. La verdad es que el día de reposo es uno de los aspectos que nosotros como cristianos y especialmente en la cultura en la que nosotros nos encontramos negociamos más. Es de los más descuidados, siendo uno de los mandatos del Señor para su pueblo. Muchos lo consideran inclusive una opción, el día del Señor, el congregarse. Pero lo que nos muestra la Escritura es que este día es una bendición que no debe ser desaprovechada. El día del Señor es una bendición dada por Dios que no debe ser desaprovechada. ¿Cómo debemos ver entonces el día del Señor? El descanso que nos manda Dios. ¿Cómo es que este mandato es aplicado a nosotros en la actualidad y qué significa para nosotros? El Catecismo de la Nueva Ciudad señala en cuanto a este mandamiento lo siguiente: Dios nos exige que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado, descansando de nuestro trabajo rutinario, sirviendo a los Señor y a los demás, de tal forma que anticipemos el día del reposo eterno. La pregunta que de inmediato deberíamos hacernos nosotros es: ¿lo estamos haciendo? Porque si no, estos pasajes que estamos estudiando en esta mañana nos dan a nosotros las razones para entender el mandamiento y el sentido del mandamiento y las razones por las cuales deberíamos aplicarlo, que de hecho son los dos puntos. Entender el mandamiento y su sentido junto con las razones del mandamiento
en este sermón que yo he titulado El cuarto mandamiento, descansar en el Señor. El cuarto mandamiento, descansar en el Señor. Así que le pido que me acompañe nuevamente a Éxodo capítulo 20 y veamos el primer punto, el mandamiento y su sentido. Éxodo capítulo 20, el versículo 8 al versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y Deuteronomio capítulo 5, los versículos 12 al 14, dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 5, dice la palabra del Señor: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dios habla en este mandamiento, en Éxodo lo vemos claramente, y le pide al pueblo que recuerde algo. Nuestra tendencia como seres humanos, mis amados hermanos, es a olvidar. Nosotros como seres humanos caídos olvidamos muchas cosas. Olvidamos fechas, olvidamos eventos, olvidamos citas, olvidamos compromisos. Las cosas importantes a veces se nos olvidan. Pero Dios, conociendo esa debilidad, nos llama a nosotros como seres humanos y nos dice a nosotros como su pueblo que nos acordemos de algo muy importante. Hay que separar un día en particular. Y es un día especial. Y es un día que debe ser separado con un propósito, para descansar. Y quiero ser enfático en eso porque ese es el propósito y la razón de ese mandamiento. Que nosotros como su pueblo y como sus hijos descansemos. Dios conoce eso. Este era un aspecto, de hecho, sin precedentes en la historia. Porque los dioses de Egipto y los otros pueblos exigían a sus seguidores trabajo sin descanso. Ellos tenían que trabajar todo el tiempo. De hecho, creo que eso fue lo que hicieron los capataces con los siervos de Israel, con los hijos de Israel, al esclavizarlos, explotarlos, sacando de ellos 7 días a la semana trabajo incansable para poder cumplir con esas obras que tenían que hacer. Ellos explotaban a ese pueblo que había sido hecho esclavo. Pero Dios, el Señor, ordena para su pueblo al salir de Egipto que cambien eso. Ellos necesitan descansar. Y eso nos enseña a nosotros un ciclo. El descanso viene después del trabajo. El descanso viene después del trabajo. Lo que Dios ordena está en relación al trabajo. El primero trabajas y luego descansas. Ese es el orden. De hecho, una de las cosas que nosotros encontramos aquí en este pasaje es 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Debes santificarlo. ¿Cómo descansas? ¿Cómo descansas según lo que el Señor nos está diciendo? Santificando ese día, eso es separarlo para estar descansando para Dios. Separarlo para estar descansando para Dios. En este mandamiento se le pide al pueblo que recuerden a Dios. Que recuerden a Dios. Mis amados hermanos, el Señor está hablando con sus hijos y les está diciendo: el trabajo es importante, pero el descanso también lo es. Y cuando descansas como Dios lo ordena, estás haciendo su voluntad. Y eso es importante para nosotros. En una sociedad que poco a poco nos está diciendo que lo más valioso que tú puedes hacer es trabajar sin descanso. El Señor nos llama a descansar. Cumpliendo este mandamiento se reconoce algo muy importante. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Dios ordenó: 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Él es el dueño de ese tiempo y su voluntad es que trabajemos pero que también descansemos. Por eso el versículo 9 nos expone cuál es el sentido. Mire lo que dice la palabra del Señor: 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Notan cuál es el sentido? Hay un orden, trabaja 6 días, el séptimo descansa. Debes trabajar durante 6 días, pero el día 7 debes parar, no solo tú, sino todos los que están a tu alrededor. Por eso les digo que esto era maravilloso en ese contexto, mis amados hermanos. Dios llama al pueblo y le dice, todos deben parar y descansar. El séptimo día, todos deben detener todas sus obras. Este era un llamado para la familia, era un llamado para el pueblo entero, que tenían que renovar sus fuerzas. De modo que este mandato era una provisión de Dios, porque no todo en esta vida es trabajo. Tendrás que descansar. Y mis amados hermanos, yo creo que esto es importante, como les reitero, para nosotros, porque si nosotros no nos tomamos el tiempo para descansar como Dios lo ha estipulado, créame, Dios nos va a hacer descansar. Dios nos va a hacer descansar. Así que tomémoslo muy en serio, es una provisión de Dios. Esto, como les digo, era un alivio para los israelitas. Dios desea para ellos algo mejor, y algo mucho mejor que el bienestar físico. Era un tiempo para renovar sus fuerzas, para encontrarse con Él. Esto es un regalo maravilloso, este era un alivio para ellos. Después de haber sido esclavizados y estar trabajando 7 días a la semana, seguramente más de 18 horas para poder lograr esas metas que los egipcios les habían establecido, este sentido, dice Clowney, los trabajadores israelitas vieron a un Dios diferente que no era como esos tiránicos en Egipto que los hacían trabajar hasta la muerte. Este mandato señala que ellos eran un pueblo diferente a los otros pueblos. Dios está mostrando que ellos son diferentes. Los otros pueblos podrían decir al ver esto que Dios es tan maravilloso. Que Dios es tan maravilloso, que Dios tan bueno que les ha dado un día para recobrar fuerzas. Su Dios es diferente al nuestro. Habría un contraste. Eso sería llamativo para los demás pueblos. Así que este mandamiento servía como un testimonio al pueblo y a las otras naciones de una señal de redención. El Dios que los redimió de Egipto, que los sacó de la esclavitud, les ha dado una provisión maravillosa de descanso. No solamente una tierra, sino un tiempo para que ellos recobren fuerza. Todos ellos y todos aquellos que se refugian en Dios tendrían eso. Nota que no solamente era para los israelitas, era para los animales, inclusive y para el extranjero que habitaba allí. O sea, todos tienen que descansar. Y de esa manera, se reconocería como su Señor y que ellos eran un pueblo diferente a las demás naciones. Mis amados hermanos, ese descanso ordenado por Dios era para todos, no solo para unos cuantos. No era un privilegio para solamente aquellos que tenían recursos. Todos debían descansar, era un regalo. Inclusive los animales, ¿sabe? Al estudiar esto reflexionaba en cuanto Dios, cómo es de maravilloso con su creación. Dios cuida a su creación, de tal manera en que aún los animales tenían que descansar, especialmente aquellos animales que se dedicaban al arado, que tenían un esfuerzo mayor. Ellos debían descansar. Dios piensa en toda su creación y cuida de ella. Y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, somos responsables de la creación. Y Dios nos muestra cómo es que nosotros debemos ser responsables con aquellas cosas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra administración, aún la misma tierra. La palabra del Señor señala en Levítico capítulo 25, el versículo 1 al 7, que Dios había provisto para la tierra de Israel y para el pueblo de Israel un tiempo en el que ellos debían detener su labor en la tierra y dejar que la tierra descansara. Levítico capítulo 25, versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña.
lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. ¿Ven? Cómo Dios se preocupa por toda su creación. Y Él, conociendo que la tierra necesita descanso, ordena esto para el pueblo, para que no hubiera una sobreexplotación de la tierra y para que la tierra pudiera volver a ser productiva. Mis amados hermanos, ¿cuánto nos hace falta a nosotros entender la gran sabiduría de nuestro Dios en cuanto a esto? Porque creo que nosotros hemos perdido de vista lo que esto implica para nosotros. Dios provee descanso para su pueblo y Dios provee descanso para todo lo que tiene que ver con su pueblo. Somos nosotros los que ignoramos esa realidad y hacemos todo lo contrario. Dios había propuesto esto para la tierra y esto nos muestra que todos debemos descansar, no importa lo que hagamos. Y no importa si es dentro del hogar o fuera del hogar, todos son llamados a descansar. Sino que decía que todos debían descansar, tu hijo, tu hija, tu siervo, todos debían descansar. Mis amados hermanos, el trabajo es valioso, es maravilloso. El trabajo dignifica al ser humano. Desde antes de la caída del hombre, Dios ya había puesto sobre el hombre la responsabilidad de trabajar. Pero lo que no se nos debe volver a nosotros es una obsesión el trabajo. Muchas personas quieren buscar su dignidad y su sentido de valía, su valor como seres humanos a través del trabajo y del esfuerzo constante para hacerse un nombre y olvidan que es necesario el descanso para recobrar fuerzas. Hay que trabajar, sí, pero hay que tomarse tiempo de descanso. Sin embargo, ese descanso, mis amados hermanos, es importante entenderlo. No es un descanso de solamente quedarse inactivo, porque ahí es donde nosotros malinterpretamos lo que el Señor nos está diciendo. La palabra del Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Noten que de inmediato lleva a los israelitas a mirar para quién es ese descanso. Ellos descansan, recobran sus fuerzas, pero de inmediato los llevan a entender que tienen una responsabilidad para aquel Dios que les ha dado ese descanso. Así que el descanso no es para quedarte en cama todo el día sin hacer nada. Como lo señala el versículo 10, debemos hacer en el séptimo día de reposo, entendiendo que es para Jehová, es decir, para dedicarlo a Él. En ese sentido es el día de reposo. Y quiero ser enfático, noten que estoy hablando acerca del día de reposo y no un día en particular. El día de reposo, el séptimo día para Jehová, es para dedicarlo a Él, es para tener comunión juntos como familia delante de nuestro Dios. Por tanto, el día de reposo no es un paréntesis que nosotros damos para descansar solamente nuestros cuerpos en medio de la semana. Es para que recuperemos, no solamente, para recuperarnos si estamos cansados, sino que debe volverse una búsqueda de Dios. Y Dios se regocija con su pueblo cuando éste descansa en su presencia. Cuando el pueblo de Dios descansa en su presencia, eso agrada al Señor. Por eso le dice: detengan toda su obra, no hagan en él obra alguna. Paren todas sus actividades, por importantes que éstas puedan parecer, porque no hay nada más importante que estar con Dios. Por eso, mis amados hermanos, era un día completo. El día de reposo no era una porción del día. Yo creo que es otro error que nosotros como creyentes hemos cometido. Pensar que el día del Señor es solamente una pequeña porción de la mañana que nosotros dedicamos venir aquí al culto. No, mis amados hermanos, es todo el día, es una obligación, es una necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que además nos muestra, mis amados hermanos, que no somos tan fuertes como creemos, que necesitamos detenernos, somos limitados por diseño, necesitamos parar. Y cuando separamos el día de reposo, cuando separamos el tiempo para estar en la presencia de Dios, reconocemos eso, que Dios es soberano y que nosotros necesitamos depender de Él. Necesitamos detener todas nuestras actividades. Aún, mis amados hermanos, y esto es interesante, estudiando acerca de este tema, en los distintos sistemas económicos que ha tenido la humanidad, se han probado distintos ciclos
para la productividad del ser humano. Y se han establecido ciclos, yo hablaba con Mari acerca de estos 25 días de trabajo sobre 5 días de descanso. Y otros sistemas que se han tratado de implantar para tratar de mejorar la productividad de las empresas y de las personas. Mis amados hermanos, la triste realidad es que no, o más bien la triste realidad no. La verdad y lo cierto es que no hay ningún sistema que funcione como el sistema establecido por el Señor. 6 días de trabajo, 1 de descanso. Por eso les digo, nosotros perdemos de vista la gran sabiduría de Dios en cuanto a esto. A la larga, esos sistemas vuelven otra vez a lo que el Señor ha establecido, crean o no crean en Él. Es el mejor sistema diseñado por el Señor. Dios quiere que seas productivo en lo que hagas, pero debes descansar para honrar a Dios con tu trabajo. Así que mis amados hermanos, luego de que se nos ha expuesto el mandamiento y su sentido, la Escritura nos muestra las razones por las cuales este mandamiento se ha dado. Entonces el Señor nos dice, 6 días trabajarás, descansa para el Señor y lo que eso implica. Y hay unas razones por las cuales Dios nos llama al descanso y que deben servir también como razones para nosotros como creyentes para vivir de acuerdo a este mandamiento. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que hay 2 razones por las que este mandamiento es dado, y la primera la encontramos nosotros en este pasaje. De inmediato, al leer esta porción de la Escritura, nosotros tenemos que remitirnos a Génesis capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, el versículo 31, en forma de resumen, lo que aconteció al finalizar el 6º día. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Capítulo 2. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. De inmediato este texto entonces nos lleva a Génesis y nos muestra todo lo que Dios había hecho. Dios había culminado su creación a través de haber terminado al hombre, como lo vemos nosotros en Génesis 1:31, y nos muestra el resultado de todo lo que había hecho. Dios reposa. Así que hay una conclusión allí, hay una finalización del ciclo. Y Dios reposó, descansó. Pero eso de inmediato nos lleva a pensar y a hacernos una pregunta a nosotros. ¿Se cansa Dios? ¿Quiere decir que Dios se cansó de lo que hizo? Como a veces nos pasa a nosotros después de que terminamos algo, que terminamos extenuados, agotados. No, la Escritura señala en Isaías capítulo 40, el versículo 28, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y en el Salmo 121, el versículo 3 dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Así que, ¿por qué este pasaje nos dice que Dios reposó? Porque el reposo no es inactividad, sino contemplación. En Caminata Bíblica, hablando acerca de esto, la imagen que muestran del 7º día es como si Dios estuviera sentado en una hamaca no haciendo nada. Pero la verdad lo que señala el reposo de Dios es que Él contempló lo que había hecho y disfrutó de lo que había hecho. Tuvo deleite en su creación. Dios vio lo que había hecho y se deleitó en ella. Por eso, al decirnos esto que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 20, el versículo 11, que Dios hizo la creación, nos invita a participar de su carácter bueno. Mis amados hermanos, el día de reposo es un día en que la rutina cambia para que podamos recobrar fuerzas y continuar trabajando al acercarnos a su presencia. Pero por medio de ese mandamiento nos recuerda también que Dios es el creador de todo lo que existe.
Dios es el creador de todas las cosas que existen. Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, dice el versículo. Así que el día séptimo, cuando tú descansas en el Señor, debes recordar a ese Dios creador que sustenta toda la creación. Y el pueblo suyo que recuerda eso en el día séptimo se está acordando también de ese Dios creador que sustenta toda su creación y que sostiene su propia vida. Por eso es tan importante ese descanso para el Señor. Por eso al darles al pueblo este día, el pueblo se reúne a adorarle. El pueblo se reúne a adorarle. El descanso que Dios nos proporciona es mejor aprovechado en su presencia. El descanso que Dios nos da es mejor aprovechado en su presencia. Así que compartimos con Dios algo de su carácter cuando cumplimos el día de reposo. Cuando descansamos en Él, cuando agradecemos por todas sus bendiciones, cuando le agradecemos por todo lo que Él nos permitió hacer a lo largo de la semana que acaba de terminar. Eso es lo que nosotros hacemos el día de reposo, mis amados hermanos. Es por eso que debemos prepararnos físicamente incluso para el día de reposo. Nosotros lo hacemos los domingos, ese es nuestro reposo. Así que la preparación para el día de reposo empieza desde el sábado. Para que podamos entonces disfrutar del verdadero reposo. Muchas personas usan ese día sagrado para hacer cosas que no corresponden a lo que el Señor ha mandado. Lo usan para hacer el aseo en la casa, para hacer el mercado, para hacer ejercicio, pero el Señor es claro y nos dice que no hay que hacer ninguna obra. Ahora eso no significa que no debamos hacer nada entonces. Ninguna obra que no lleve a glorificar al Señor. Es un error caer en lo que cayeron los fariseos, que en la minucia usaron el día de reposo como una forma de traer cargas pesadas hacia el pueblo. El día de reposo va mucho más allá. Por eso Arthur Pink dice lo siguiente: asegurándonos de no trabajar o sentarnos tan tarde el sábado en la noche como para invadir el día del Señor al quedarnos hasta tarde en la cama o adormecernos para sus santos deberes. El día de reposo, mis amados hermanos, empieza desde el sábado. Algunos judíos decían que empezaba el sábado a la medianoche. Algunos lo colocaban a partir de las 6 de la tarde. El viernes, perdón. Ellos lo celebran es el sábado. Lo importante, mis amados hermanos, es cómo yo me estoy preparando para estar en la presencia del Señor el día de reposo, el día del Señor. Es un día en el que, como lo hizo Dios con la creación, debes contemplar a Dios por medio de la comunión, por medio de la oración, por medio de la meditación en la palabra. También es un día que debemos usarlo para hacer lo bueno, para oír la palabra de Dios, para administrar los sacramentos como lo hicimos nosotros este día en particular, primer día de la semana, pero particularmente este primer día del mes en el que nosotros celebramos la Santa Cena del Señor, administramos los sacramentos y recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Eso es la contemplación hacia la que nos llama el Señor. Es un día que debes aprovecharlo para Él, para hacer las oraciones públicas como lo hacemos nosotros. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta cómo debemos vivir correctamente este mandamiento. Y hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Pero quiero enfocarme, como lo dice Arthur Pink, en las 3 cosas que nosotros como su pueblo debemos hacer en este día. La palabra del Señor nos enseña que hay trabajos de necesidad, aquellos que no se pueden aplazar, como el cuidado del ganado. Pero también hay otros trabajos de necesidad. ¿Ustedes se imaginan un médico que no quiera trabajar el día domingo, por ejemplo? No, hay trabajos de necesidad. Hay trabajos que son necesarios. Solo que nosotros tenemos que ser objetivos y pensar, ¿mi trabajo es necesario? ¿O esto puede ser aplazado para otro día de la semana y yo poder dedicarme a la contemplación? Por eso les decía a mis amados hermanos que nosotros tenemos que aclarar aquí en cuanto al día de reposo. No podemos caer solamente en la exclusividad de decir que es tal día. Hay personas como
como lo manifiesto los médicos, personal de servicio, que es necesario que estén atentos el día de que nosotros, por ejemplo, nos estamos reuniendo. Hay trabajo necesario que se debe hacer para que, por ejemplo, el poder disfrutar de luz o de agua, podamos tenerlo nosotros. Hay personal que tiene que estar allí. Pero si ellos son cristianos, deberán buscar otro día para poder tener ese descanso. Sin embargo, mis amados hermanos, vuelvo a reiterar, hablando de la comunidad que está entre nosotros, nosotros debemos preguntarnos, ¿el trabajo que yo hago es necesario? ¿O se puede aplazar para el siguiente día? Y tener este día para estar en la comunión con los santos, como me llama la Escritura. Mis amados hermanos, otra cosa que nosotros debemos hacer son las obras de misericordia, y esas sí son para todos nosotros como creyentes. La compasión que debemos mostrar por otros, aquellos que están en necesidad. Que el día del Señor no solamente el pueblo de Dios se reunía para adorar juntos, sino que ayudaban al necesitado. Visitaban a los enfermos, ayudaban a otras personas. Mis amados hermanos, el día del Señor es un día en que nosotros tenemos que mostrar la gracia y la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Es una oportunidad para servir a otros. Por eso somos llamados a hacer obras de piedad. Obras de piedad como el culto público, el culto de adoración a través de los medios de gracia que el Señor nos ha otorgado para encontrarnos con Él, para tener devoción pública y tener devoción privada, mis amados hermanos. El día del Señor es un día que yo debo aprovechar para poder compartir con mis hermanos en la fe, para poder disfrutar de mi familia, que seguramente es un tiempo que no tenemos en otro momento de la semana. Es un tiempo en el que no significa que no pueda tener, por ejemplo, en la tarde una siesta, por ejemplo. Pero algunas personas pueden dedicar también este tiempo, por ejemplo, a leer un buen libro, a compartir con su familia, a tener tiempo de esparcimiento con su familia, con la familia de la fe. Ese es el verdadero día del Señor que el Señor quiere que nosotros disfrutemos, que empieza con la celebración familiar, mis amados hermanos. Eso es algo que yo tengo que entender y vivir de acuerdo a lo que el Señor me enseña en su palabra. Joel Vicky hablaba acerca de esto con su familia y él enseñaba en alguna ocasión que su padre, siendo pastor, se reunía con ellos en la noche con sus hijos para explicarles nuevamente la palabra del Señor. Y les compartía nuevamente a través del devocional familiar, en el día del Señor, después de haber estado ellos en el culto de la mañana. Allí estaban como familia compartiendo devoción, piedad familiar. Ese es el llamado que se nos hace a nosotros. Pero mis amados hermanos, no solamente la contemplación del Dios de la creación es la única razón. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, el versículo 12. Dice la palabra del Señor, versículo 15, perdón. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esa es la segunda razón, y es que el pueblo debía recordar su condición anterior que había sido cambiada. Su condición anterior que había sido cambiada. Este pasaje se da en el contexto de un pueblo que ha vagado por el desierto 40 años después de que desobedecieron y desconfiaron de la promesa del Señor para entrar a la tierra prometida. Cuando Dios le ordenó a Moisés que enviara 2 espías a ver la tierra de Israel, y 10 de estos espías vinieron con un mensaje negativo y solo 2 dieron un mensaje positivo. Por causa de esto Dios los castigó y los hizo vagar por el desierto durante 40 años y murió toda una generación. Y murió toda una generación que no pudieran entrar. Ahora esta nueva generación se ha levantado y necesitan volver a escuchar las palabras del Señor. Así que Moisés les habla y les dice esto: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Allí está ahora Moisés en los campos de Moab, a unos cuantos kilómetros, y pasando el río Jordán está la tan anhelada tierra prometida, el lugar del reposo y del descanso de Dios para su pueblo.
pero ellos tienen que ser conscientes de lo que deben hacer y por eso deben acordarse también. Acuérdate de tu condición. Deben ser conscientes de que ellos han sido sacados de la esclavitud de Egipto y puestos en libertad. ¿Y cómo lo hizo? Dios los sacó de Egipto. Ahora ustedes son libres de la esclavitud. Pero deben tener en cuenta algo. No deben volverse esclavos en Canaán. No deben volverse esclavos en Canaán. Dios les está diciendo, tengan cuidado, por 40 años Dios proveyó para ellos y ahora en la tierra en la que entrarían en abundancia y esa abundancia traería contigo también la oportunidad, traería con ello también la oportunidad de enriquecerse. Pero eso conlleva también el peligro de la explotación del otro. Ellos han sido esclavos en Egipto, explotados por un pueblo poderoso. Pero allí en la comodidad ellos podrían llegar al error de explotar a sus mismos conciudadanos, a sus mismos coterráneos. Así que Dios les está advirtiendo, tengan cuidado de eso. Por eso es necesario que todos descansen. Entender eso les serviría al pueblo para ver que todos son iguales delante del Señor. No importa si uno tiene más recursos o menos recursos, al descansar todos están en la misma condición. Y Dios los está llevando a un verdadero descanso, a un descanso más allá de la esclavitud de Egipto. Ahora conocerían el verdadero hogar y tendrían una tierra donde pueden disfrutar de la presencia de Dios y la paz que Él promete. Pero con esto les dice, yo los libré de su opresor. Ustedes no deben volverse el opresor. No deben volverse el opresor. De la misma manera que para nosotros son importantes estos dos aspectos, ya que debemos recordar que Él es nuestro creador y su cuidado providencial para nosotros a través de nuestro trabajo, debemos recordar también la salvación de la que ahora nosotros también disfrutamos. Mis amados hermanos, nosotros no somos esclavos a nivel físico. Nuestra esclavitud era el pecado. Romanos capítulo 6, el versículo 17 al 19 dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, el versículo 17 al 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tu condición ha cambiado. La palabra del Señor dice que antes éramos esclavos del pecado, pero la verdad del Señor nos ha hecho libres. Eso es lo que nosotros recordamos cuando venimos a compartir como comunidad. La libertad de la esclavitud del pecado y viendo una libertad mayor. Mis amados hermanos, este mandamiento se aplica a nuestras vidas cuando entendemos que el día de reposo no es solamente tomarse un día para relajarse. Muchas personas asumen que el día de reposo es solamente, como les digo, quedarse en cama, durmiendo. No, el descanso va más allá. El verdadero descanso es separar el día para algo mucho más sagrado. Para algo mucho más sagrado. Como dice Jen Wilkin, se destina a la adoración tanto como al bienestar. La cuarta palabra hace más que instarnos a relajarnos. El descanso sabático no tiene nada que ver con el ocio, o sea, descansar sin trabajar. No es lo mismo que haber dormido lo suficiente. La palabra sabbat significa cese de actividades, con el propósito de poder disfrutar de la provisión de Dios. El descanso que Dios nos otorga es mucho mayor, es mucho mejor. No es un cese solamente del trabajo, es de cualquier actividad que inclusive pueda llevarnos a considerar nuestra propia autosuficiencia. Mis amados hermanos, cuando Dios en el desierto les dio el maná a los hijos de Israel, les dijo que el maná sería por 6 días, que el sexto día ellos tenían que recoger una doble porción porque el séptimo día Dios no enviaría maná, porque era día de reposo.
Sin embargo, y como suele pasar con nosotros, tercos como somos, muchos no recogieron lo suficiente para el día siguiente y salieron a buscar maná el séptimo día. Mis amados hermanos, así nos pasa a veces a nosotros como pueblo, como hijos de Dios. No confiamos en la provisión de Dios para nosotros aún en este día. Y creemos que entonces lo que necesitamos es trabajar este día para poder satisfacer esas necesidades. Cuando el Señor nos da nuestra provisión, cuando de Él viene el pan nuestro de cada día. Así que por eso podemos descansar y quitarnos de nosotros la carga de cualquier actividad que pueda ser autosuficiencia en nuestras vidas. Hoy en día creemos que el descanso está más relacionado inclusive con el cuidado personal, pero el día de reposo debe caracterizarse por la negación a uno mismo. Hoy en día las personas aprovechan este día para ir al gimnasio, por ejemplo. Ahora, ¿está mal eso? No, pero creo que hay otros días y otros momentos en los que tú puedes aprovechar para hacer esas actividades. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos buscar el bien de las otras personas. Fue precisamente lo que hicieron los fariseos en esas ideas erradas en cuanto al día de reposo. Pero Jesús les dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Y con eso les estaba diciendo, yo soy quien puede decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Así que, ¿a quién debemos preguntarle? ¿Sobre quién deberíamos basar nosotros nuestros criterios en cuanto a lo que debemos o no debemos hacer en este día? Y miremos lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor el día de reposo? ¿No iba el Señor al día de reposo a enseñar en la sinagoga? ¿No iba el Señor el día de reposo a sanar a los enfermos? Que inclusive fue muchas veces la señal que los fariseos estaban poniendo para poder acusar al Señor. A ver si sanaría a alguien en día de reposo. ¿Sabe qué les dijo el Señor a estos hombres? ¿Cuán hipócritas son ustedes? Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, el versículo 1 al 5. Marcos capítulo 3, el versículo 1 al versículo 5. Y mire cómo el Señor respondió ante esto. Marcos capítulo 3, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y Mateo capítulo 12, que es el pasaje paralelo, nos complementa lo que Jesús le respondió. Mateo capítulo 12, el versículo 19 al versículo 9 al 12, perdón. Dice la palabra del Señor, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía la mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, que si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y allí entonces ocurre la sanidad para este hombre. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer en el día de reposo? Hacer el bien. Nos preocupamos por nuestros hermanos. Este es el día, por ejemplo, en el que si tú ves a un hermano que no está aquí en esta mañana, ¿qué puedes hacer? Llamarle y preguntarle. Porque no sabemos cuál fue la circunstancia por la cual ese hermano no vino. Y entonces nos preocupamos por nuestros hermanos. Si hay alguno enfermo, entonces este es el día en el que yo puedo ir a visitarlo, por ejemplo. Hemos venido al culto, hemos compartido, voy y visito a mi hermano para darle ánimo. Jane Wilkin dice esto, requiere que nos neguemos la ganancia material o el sentido de realización que trae un día de trabajo. Nuestra inclinación natural es creer que estamos manteniendo un mundo girando sobre su eje, una manera de pensar que alimenta una ética del trabajo incesante, no parar. El día de reposo presiona esa forma de pensar. No se trata meramente de un descanso que restaura, sino descanso que reorienta. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos entender hoy. Necesitamos un descanso que nos reoriente. ¿Y cómo somos reorientados nosotros?
¿No es por medio de la palabra del Señor? ¿No es por medio de entender lo que Dios pide para nosotros, que somos reorientados? Necesitamos un descanso que nos reoriente. Nos recuerda el día de reposo que no somos Dios. Y que si descuidamos este día vamos a terminar esclavizados, diciendo libertados por el Señor. Así que, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Mis amados hermanos, nuestra sociedad está sufriendo de distintas enfermedades. ¿Y por qué está sufriendo esas enfermedades? ¿No es muchas de ellas precisamente por la falta de descanso? ¿Por no cumplir con los ciclos que están regulados para el cuerpo de descanso? Pero no solamente eso, sino que cuando descuidamos el descanso ordenado por Dios, no solamente somos nosotros los que sufrimos. Recuerden que la palabra de Dios dice que nadie en casa tenía que hacer obra alguna. Pero cuando nosotros no descansamos, los afectados también son en nuestra casa. Nuestras familias también sufren. Por eso Miguel Núñez dice, citando a otro autor, dice lo siguiente: un día de reposo es un día para adorar, servir y estar con la familia. Y esto es casi una protección segura contra muchos problemas y una bendición para la sociedad. Y él dice lo siguiente: las personas que asisten regularmente a las iglesias tienen más probabilidades de casarse, menos probabilidades de divorciarse o de estar solteros y más probabilidades de experimentar satisfacción en sus vidas. Eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia. Porque el Señor ha provisto este día para poder disfrutar de esto, de la comunión los unos con los otros, de podernos alentarnos los unos a los otros, de poder disfrutar de los grandes regalos y las maravillosas bendiciones que Dios nos da, y de reorientarnos para continuar el resto de la semana. Cuando tú vienes a la iglesia el domingo, el día del Señor, tienes que entenderlo como una preparación. Ven aquí a este lugar con una mentalidad de soldado que está siendo entrenado para salir a la batalla el resto de la semana. Aquí tú estás recibiendo las herramientas para poder enfrentar la semana. Te reorientas y puedes continuar entonces con tu labor. Mírate de esa manera. Es por eso que el Nuevo Testamento inclusive apuntó a un descanso mucho mayor en Jesús. Mucho mayor en Jesús. Por eso Jesús es el Señor del día de reposo. Como lo dice en Marcos 2:28, Jesús es el Señor del día de reposo. Es aquel que representa las razones que encontramos nosotros en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Es decir, Él es el creador y el redentor. Como dice Edmund Clowney, si Jesús es el Señor del día de reposo, si es el redentor y el creador, entonces también es el Señor de los hombres. Ahora, ¿Jesús es tu Señor? ¿Lo estás contemplando a Él como tu redentor, como el creador y sustentador de todas las cosas? Por eso, si estamos unidos a Cristo, podemos encontrar el verdadero descanso que Él nos ofrece, no solamente de nuestras labores, sino un descanso mucho mayor y que nos llama a encontrar descanso para nuestras almas. Mateo capítulo 11, el versículo 28 al 30. Y escuchen estas palabras, mis amados hermanos. Y si alguien necesita descanso, aliéntese en el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el descanso mucho mayor que Dios nos ofrece por medio de su Hijo. Un descanso que solamente quedarte en tu cama. Mis amados hermanos, no sé, creo que es César el que lo ha mencionado en otras ocasiones. Al pobre, la cama lo mata, ¿cómo es que dices tú? Al hombre sin plata, la cama lo mata. Y es un sabio consejo. Al hombre sin plata, la cama lo mata. Quedarte en la cama, quedarte durmiendo no te va a ser benéfico para tu vida. Pero el descanso que el Señor te da es mucho mejor.
Así que ¿por qué te quedas pensando que lo que necesitas es dormir hasta tarde, cuando tienes la oportunidad maravillosa de poder estar ante la presencia del buen Señor nuestro, que te ofrece un descanso mucho mayor que el mundo te puede ofrecer? Ningún colchón en este mundo te da el descanso que solamente Cristo puede darte, y eso te lo puedo garantizar. Porque así lo dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Este es el día para que encuentres ese descanso mucho mayor que solamente el Señor puede ofrecerte. Cuando el Señor te dice, lleva mi yugo, te está diciendo, yo soy el Señor de tu vida, y Él nos da un sosiego mucho mayor que el mundo nos puede ofrecer. Por eso es que podemos echar nuestras cargas sobre Él. ¿Saben? Eso significa que Él tiene cuidado de nosotros. De la misma forma en que Dios en el desierto cuida a su pueblo, nuestro buen Señor y Salvador cuida de nosotros con tierna compasión. Así que encuentra el descanso en Él. Pero mis amados hermanos, hay un descanso mucho mayor. Un descanso al cual todavía no hemos llegado, pero que anhelamos llegar. Hebreos capítulo 4 nos señala el autor de Hebreos ese descanso. Un descanso que los hijos de Israel no pudieron experimentar ni siquiera en la tierra prometida. Ni siquiera en la tierra prometida ellos esperaron o pudieron tener ese descanso que ellos esperaban. Dice la palabra del Señor en los versículos 9 al 11. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mirando ese pueblo, al pueblo de Israel, que no entró en el reposo del Señor. Dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien bienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados hermanos, el descanso que el Señor nos ofrece es mucho mayor. Es un descanso futuro que nos aguarda y que no tiene final, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, donde descansaremos y experimentaremos en Cristo la bendición de un descanso pleno y completo, que de este lado de la eternidad nunca podremos experimentar. Esto que estamos disfrutando nosotros el día de hoy, el día de reposo que el Señor nos ha dado, solamente prefigura una pequeña parte de lo que será ese descanso maravilloso que nosotros tendremos en Cristo. Este es un anticipo del descanso en el Señor, de encontrarnos con Él. Mis amados hermanos, por eso es que nosotros no nos reunimos en sábado. Algunos podrían decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos como lo hacían los judíos? ¿Por qué no el sábado? La iglesia lo hacía el primer día de la semana recordando la resurrección que Cristo venció en ese acto final en el que nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y en la que su resurrección es un recuerdo de su victoria, que como nosotros lo recordamos a través de la cena del Señor, Cristo venció y nosotros esperamos del cielo que Él vuelva por su pueblo para estar disfrutando con Él en las bodas del Cordero. Así que esperamos un descanso mejor. Mis amados hermanos, no desfallezcas en tu fe. Descansa en el descanso que el Señor quiere darte. Así que al congregarnos en este día, esto nos sirve para dar gracias a Dios por su obra de salvación en Cristo y adorarlo como Señor, de la misma manera en que el pueblo recordaba su liberación de la esclavitud de Egipto. Nosotros debemos recordar nuestra liberación del pecado. La pregunta que nosotros debemos hacernos para finalizar es esta: ¿dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está nuestro descanso? ¿Cómo guardas y te acuerdas del día de reposo? ¿O lo usas para recordar a tu Creador y el liberador de tu alma? ¿O solo piensas en lo que necesitas dormir hasta tarde? Porque es que como todos los días madrugas. ¿Estás disfrutando del verdadero descanso para tu alma? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe para hallar descanso para tu vida y el gozo que solamente Él puede ofrecerte? Mis amados hermanos, el pecado nos ha dejado a nosotros
inquietos y sin descanso. ¿Cómo podremos entrar entonces en el descanso de Dios? Jesús nos ofrece ese descanso que necesitas, que necesitamos. Y si estás sin Cristo en esta mañana, yo te invito a que vengas a Él, como dice la palabra del Señor, que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que puedas hallar el verdadero descanso que tu alma necesita y puedas disfrutar de ese descanso eterno que solamente el Señor puede darte. Vamos a orar. Dios eterno y Padre, quiero darte gracias en esta mañana por el gozo y la bendición que nos has dado de poder escuchar tu palabra y de poder ser alentados por medio de ella a poder disfrutar del descanso que tú nos quieres dar, bendito Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por permitirnos hoy entender lo que el día del Señor significa y lo que el descanso que tú nos quieres dar. El descanso en ti, Señor, es para nosotros. Padre, gracias por tu pueblo y por tus hijos, Señor. Te ruego que tú, Señor, seas guiándonos y seas ayudándonos a poder encontrar el verdadero descanso en ti, en la contemplación de aquel que es nuestro creador y sustentador y de aquel Señor que es nuestro libertador, nuestro buen Dios. Y que podamos disfrutar de ese verdadero descanso que solamente tú puedes darnos. Amado Señor, gracias. Gracias porque este es el día que has hecho tú, Señor. Nos gozamos y nos alegramos en él. Bendito Señor, gracias por bendecirnos y por guiarnos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Somos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.